días. Hola, profe, buenos Buenos días. días. Tenemos un momentito que lleguen los 3 minutos más y empezamos, ¿listo? Listo, Listo. profe. ¿Qué pasó? Ahí, esta chica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Guau? ¿Qué? ¿Quieres coger un guau? Pues veníamos. Cógelo, cógelo. Esto. Ay, se cayó, mi rey. Cógelo, mi amor. ¿Ya? Bien, bien. ¿Qué, hija? Señora, ¿qué, mi amor? ¿Y está trabajando desde la casa, Giselle? Señora, ¿Está trabajando desde la casa? profe, sí, pero imagínense que la terminal ya la abrieron, entonces hay posibilidades de que me toque ir a trabajar común y corriente. ¿Abrió de terminar? Sí, señora, a partir de hoy, ayer el presidente sacó una resolución donde todas las terminales nacionales tenían que abrirlas y pues la gente no se puede movilizar común y corriente. Tienen que tener permisos especiales, que realmente de pronto sea para trabajo, de pronto sea una calamidad o que vivan en otra parte, pero de todas maneras la terminal ya, pues no van a ser las 24 horas, pero durante el día sí. Entonces hay posibilidades de que me toque ir a trabajar. Ah, qué miedo, ¿cierto? No. Sí, profe. Sí, Y con las niñas tiene ayer. que hacer mucho. No, y que acá en la casa tengo 5 niños. Mi Ay, hija, con verdad mi que hija usted 6. tiene Ujú, ¿no es que sí. una madre cabezas de hogares? Madres cabezas de Eh, hogar, sí. sí, mi sustituta es mi mamá. Sí. Entonces, eso, todo eso tiene problema, pero pues donde nos toque, pues nos toca. Porque también uno como se queda sin trabajo ahorita, ¿no? Mejor. Sí, sí, Porque la señora. economía se Y va a ver muy afectada con todo esto del virus. Ya se está sí, yendo. profe. Sí, porque yo imagino que mucha gente puede ser despedida. Pues mire, profe, que yo tengo contrato por prestación de servicios y lo que me habían dicho era que lo iban a hacer ahí por ¿A suspender? 2 meses. Sí, señora. Eso era lo que me habían dicho, que lo iban a suspender por 2 meses. Y resulta que ya con lo que salió ayer, lo que declaró el presidente, ya me dijeron que no, que ya seguía trabajando común y corriente. Y Neider, Neider siguió trabajando, que se llama Neider.
Yo en la distribuidora Tropillaron, sí, pues me toca ir todos los días a trabajar, común y corriente. ¿Sí? Sí, pues porque como tal, ella se encarga de distribuir la parte alimenticia, Ah, entonces sí, no puede ustedes dejar de no. trabajar. No, y ustedes quedan esto, tienen permiso. Sí, nosotros tenemos permiso y todo eso. Pero igual uno siempre se arriesga, ¿no? Más que todavía por la parte de los muchachos que distribuyen en sí, que van cliente por cliente a entregar los pedidos. Entonces cuando llegan ahí a la empresa y todo eso, no hay una limpieza para ellos, digamos que bañarlos en alcohol o algo así, no lo hay. Entonces por ese lado es un poco riesgoso. Sí. Y Lady, ¿qué pasó con Coat? ¿Qué hicieron con todo el personal? Profe, nos suspendieron el contrato ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? hasta que volvamos otra vez. ¿Sí? Sí, Pero pues, no sé, supuestamente eso es ilegal, lo que yo he leído y con los decretos que han salido, ¿no? Es pero legal siempre y cuando pues a uno lo manden a vacaciones o no sé, otra cosa. Pero pues suspender el contrato supuestamente que ellos no pueden. No lo sí, pueden hacer. es que eso No, depende. La norma es definitivo. Uno Tiene puede fallos. suspender un contrato de trabajo si hay una calamidad o algo que lo amerite. Y depende de cómo ellos cataloguen el virus. Entonces, si digamos que se habla de una demanda y si el juez acepta que sí, definitivamente es una calamidad que impedía hacer el trabajo y daba para suspensiones, puede suspender. O si pero no, profe, no sé, despedirlas. Por Es ejemplo, si que son ellos, contratos fijos e indefinidos, indefinido. las podían despedir y solamente tener que liquidarle vacaciones, cesantías, prima y ya. O mandarlas a que no, vacaciones. pero por lo que es nacional, ¿no tiene de pronto algún amparo? Pues porque es algo No, nacional. es que sí, debería ser así, pero es que las empresas, la gente es egoísta y las empresas se dan en su bienestar y la economía Sí, y las finanzas de ellas se van a ver muy afectadas, Ujú. sobre todo con esa parte operativa, porque la parte administrativa, pues ellos la pueden poner a trabajar desde la casa. ¿Y eso Sí, qué? claro. Tienen que reducirla, pero la parte operativa no. Toda la parte comercial se ve afectada porque no, ellos no tienen dónde colocarla a trabajar. Eso está Pero complicado. se supone que todas las empresas deben de tener un, no sé, algo ahí como ¿Un ahorro? prevenir todo Me esto. reserva. No lo tienen. Sí, ajá. no, pues estamos en Colombia. Sí, exacto. Como dice Neider, estamos en Colombia, no lo tiene. No, y las Pero yo, empresas yo están, pensé que de pronto digámoslo así, la parte legal lo exigía. Bueno, por lo menos en mi caso la terminal, sí no, porque desde un principio, digámoslo así, ellos se basan de los conduces, de las tasas de uso, que es como un estilo impuesto que pagan los vehículos para poder salir de la terminal. De eso es que la terminal sobrevive. Había conductores, no había vehículos, pues obviamente no tenía ningún ingreso. Y entonces eso nos comentaba un abogado, porque yo decía, pero ¿por qué? Él decía que ellos no tenían ingresos, pues por los que le comentaba anteriormente, ¿Sí? pero que se suspendía, más no se cancelaba, fue lo que me dijeron. ¿Ves? Se suspendían. De lo que hicieron con Coat. Es que yo no creo que Coat, que va a ser una empresa muy grande y es multinacional. Sí, Es multinacional, Señora, ¿sí? Esas empresas tienen muy buenas asesorías jurídicas, pero es que, contrato. mire, profe, que primero ellos nos enviaron la suspensión, ¿sí? Y pues todos por el grupo que como así, que no sé qué, y empezamos a enviar pues pues yo fui la primera que envió el decreto ese de 0022, que habla sobre lo de que no se puede suspender, que bueno, el trabajador, que no sé qué, y bueno, ahí se armó claro, todo el mundo empezó a decir que como así, que no sé qué, empezó a hablar con los abogados también, y después ahí sí como que la empresa dijo, no, esperen, nosotros le vamos a dar una información de acuerdo a lo que dijo el gobierno. Entonces nosotros como que, o sea, si se supone que ellos para enviar esa suspensión Tenían que tienen que haber estar, claro, entre nosotros, pero ¿cómo asesorado. así? Y hasta el momento, no, se supone que teníamos una reunión hace como 3 días y hasta el momento, ni idea.
y más que una empresa multinacional que va a querer perder plata en un país como este. Toca esperar, esta situación está muy difícil. Toca confiar en Diosito porque está muy complicada la situación. Y ahorita como estaban hablando, no, yo creo que vamos a durar más. Por ahí el Ahorita resto estaba de escuchando años. las noticias, me El imagino. resto, Posibilidades de el que resto sea de largo. años. Yo creo que no se va todo el año porque la única solución es que le encuentren una vacuna que pueda prevenir esa enfermedad. Y Ay, mientras profe, no el resto exista, del año no me diga eso, profe, porque ahí sí me preocupa. sí. Bueno, entonces ¿qué vamos a hablar? Ya empezando la clase, hoy vamos como a tocar el tema entre todos de la NIA 500 de evidencia de auditoría y ya quedaría pendiente para terminar la NIA, ¿cuál fue la otra NIA que les dije? ¿700? La NIA 700. 700, sí. Y la vamos a manejar igual, ustedes la leen, no para conceptual, la socializamos y ya con eso cerramos este corte. Y para la evaluación, la vamos a hacer, pues creo que a ustedes les toca antes de salir a Semana Santa, el viernes antes de salir a Semana Santa para terminar con ustedes. La vamos a hacer, pues va a ser virtual, entonces voy a montar en la plataforma un cuestionario. Entonces, ese día, en la clase, hacemos la evaluación. Entonces, ustedes digamos que en vez de 7 a 8 conectarse a la clase conmigo, o nos conectamos y ya de ustedes de una vez se conectan a Cuides y hacen la evaluación. Los que tengan algún inconveniente, ustedes que se hablan con sus compañeritos y no puedan asistir a la clase virtual y no puedan presentar la evaluación, como yo la voy a cerrar, o sea, queda habilitada mientras estamos en la evaluación, pero yo la cierro. En caso de que esa persona no la puede presentar porque está lejos, porque no tengo internet, ¿qué hace? Me escribe al Cuides y me dice, profe, yo no pude presentar la evaluación. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuándo la va a presentar? Y me dice, el miércoles. Ese día puedo, ese día, a esa hora, yo le hablo a la plataforma y la presenta. ¿Sí me hago entender? Para que le digan a sus compañeros. Pero me debe dejar el mensaje en el Cuides y yo con mucho gusto le hablo a la plataforma y usted la presenta común y corriente. ¿Sí? Entonces, para los que pueden asistir a la clase como hoy, normal, de 7 a 9, yo dejo la plataforma abierta en el Cuides, usted hace el cuestionario, eso va a ser un cuestionario, una evaluación. Usted hace la evaluación, la presenta. Si no puede asistir por un inconveniente, me escribe en el Cuides. Lo tengo que dejar claro porque sé que muchos estudiantes de la universidad tienen problemas de internet o no se pueden conectar. Si eso pasa, pues se le da la opción de que usted me informe, ¿no? O por WhatsApp, con Neider, me pueden informar, profe, María no pudo presentar la evaluación, ella puede el miércoles a las 5, ahora por favor le habilite la plataforma, y yo ya, el miércoles a ese día le habilite la plataforma, ¿que por qué? Porque no tenía internet. ¿Listo? Listo, sí, señora. Esto, oiga, Kevin, ¿usted se pudo viajar a su casa? Hola, profe. No, es que no sé por qué me sale con ese nombre, Kevin. ¿No pudo viajar? No, señora. Si es que estaba cerrada, viajar a otros pueblos está complicado, aunque con lo que dijo Lisset, de pronto se pueda viajar. Sí, sí. No, intenté por todos lados y no Bueno, pude. les voy a compartir entonces las diapositivas de hoy. En conclusión, ¿ustedes qué aprendieron qué son las evidencias de auditoría? Es como básicamente estar seguros que los auditores llevan un proceso para la evidencia como tal. Son unos que estén bajo la norma, que estén bajo todo. Bueno, ¿qué más? ¿Quién tiene otro concepto de qué es evidencia de auditoría? Chicos. ¿Qué más aprendieron en esa lectura? Pues yo no he visto a Lady, pero no a Lady, a Daniela. ¿Qué más aprendieron en la evidencia de auditoría? Todo lo que me escribieron en los mapas conceptuales y no aprendieron nada, no puedo creerlo.
chicos. Pues, profe, básicamente en lo que yo pues me acuerdo, todo procedimientos, o sea que el auditor siempre debe llevar procesos ante todo lo que vaya a resolver o vaya pues a hacer durante el proceso de la auditoría. Pues es básicamente lo que yo entendí. ¿Qué relación hay con los papeles de trabajo y la evidencia de auditoría? ¿Qué son papeles de trabajo? Pues es que los papeles de trabajo de pronto es con lo que uno se guía, las cosas de la empresa como tal, y ya la evidencia de la auditoría, pues de pronto es el informe que él hace, pues que el auditor hace, pues de pronto sigue anexando los papeles de trabajo, pero como tal, pues pienso que de pronto lo de auditoría ya es el informe como tal que él entrega, o todo el proceso que él hace durante la auditoría. Los papeles de trabajo es lo que hace el auditor y es lo que se soporta como su evidencia en la auditoría. Sí, yo diría que la relación entre los dos es, digamos, pues que los dos van, que tienen que ser suficiente, tiene que ser adecuada la evidencia que obtienen para alcanzar ciertas conclusiones. Ajá. Entonces, con la evidencia, con esos papeles de trabajo es que el auditor da la evidencia de lo que auditó. Y con esos soportes es que él genera un informe de auditoría. Los documentos que hay en cada empresa no son los papeles de trabajo, esos son los soportes a los que él va a ir a auditar, los que él va a ir a revisar. Y con eso genera su papel de trabajo. Entonces, miren, como dice mi diapositiva, yo lo que todos están viendo en mi pantalla, dice, la evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se tienen los estados financieros como otra información. Esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso del auditor y relativa al trabajo de campo, como quiera que proporciona los elementos necesarios para que el ejercicio de auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y generador del valor agregado en la empresa, traduciendo en acciones de mejoramiento y garantía para la empresa y para la comunidad. Entonces, la evidencia de auditoría o el papel de trabajo es la herramienta más fundamental que tiene el auditor para poder identificar un hallazgo o una oportunidad de mejora para una empresa. Ese es el objetivo de la auditoría y ese es el objetivo del papel de trabajo. Con eso ellos pueden soportar en qué áreas o en qué procesos la empresa debe mejorar. Dice que para que esta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea competente, es decir, con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad. Se deben tener en cuenta factores como posibilidad de información errónea, importancia y el costo de la evidencia. Cuando una empresa hace una auditoría, cuando un auditor hace una auditoría de una empresa, debe tener en cuenta ciertos puntos para poder soportarlo como una evidencia de auditoría. Entonces dice que una evidencia se considera competente y suficiente si cumple estas características. Debe ser relevante, auténtica, verificable y neutral. Entonces, para que la evidencia que yo estoy mostrando sea competente, debe ser relevante. ¿Cómo es relevante? Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a sus objetivos específicos que tiene la auditoría. Es auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Verificable es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones y en iguales circunstancias. Este punto es muy importante, ¿por qué? Porque para estar seguros de que es confiable y suficiente, si yo audito y otra persona audita, debemos encontrar el mismo hallazgo, ¿sí? O la misma oportunidad de mejora, para saber que realmente sí es una falla o algo que tiene que mejorar la empresa. Y neutral, ¿es neutral? ¿Por qué creen ustedes que la evidencia debe ser neutral? Sí, pues.
pues de que tal vez el auditor no vaya de pronto a favor de la empresa o de cierta área. Exacto, sí. Dice que no puede estar apoyado en intereses especiales, sino que debe ser neutral, o sea, ellos no tienen que tener una independencia mental para poder auditar y mostrar evidencias. ¿Listo? Ya lo otro es que para que la evidencia sea suficiente y competente. Recuerden que acá hablábamos de eso, de esas partes. Entonces, para que sea competente y suficiente, debe ser relevante, auténtica, verificable y neutral. También, para que sea suficiente y competente, debe estar afectado por varios factores, que uno es el riesgo inherente y otro es el riesgo de control. ¿Que ustedes alguna vez han escuchado la palabra de riesgo inherente? ¿Ninguno? Bueno, dice que el riesgo inherente habla de que cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. ¿Qué es riesgo inherente? Dice que el riesgo inherente es la susceptibilidad de que una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable o cualquier tipo de información contenga errores y sea material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles correspondientes. Los riesgos inherentes tanto de negocios como de fraude se identifican y documentan antes de cualquier tipo de control interno que pueda tener dicho riesgo. Entonces, un riesgo inherente es algo que uno ya detecta en una auditoría de que hay una posibilidad de fraude o hay una manipulación de información, ¿sí?, en una empresa. Ahí ya uno identifica un riesgo inherente. Entonces, el otro es un riesgo de control. Entonces, el control interno y su grado de implementación proporciona una tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. Entonces, una auditoría que ya esté afectada por cualquiera de estos dos riesgos es una evidencia. Entonces, si yo estoy haciendo una auditoría y en mi auditoría detecto un riesgo inherente, es una alarma. ¿Por qué? Porque un riesgo inherente me dice que la empresa ya está cometiendo un fraude y que toca tomar medidas. Pero si yo estoy haciendo mi auditoría y veo que la empresa está cometiendo ciertos errores, pero no son graves como para ser clasificado como un riesgo inherente, lo que tengo que clasificarlo es como un riesgo de control. O sea, lo que tengo que es controlar para mejorar ese proceso. Pero no como el riesgo inherente, que ya es un fraude y ya toca entrar a hacer otro tipo de auditoría. ¿Cuál es el tipo de auditoría que maneja el tema de los fraudes? La forense. La forense. La morgue. Ajá, sí, La morgue. La forense. Bueno, otro tipo de riesgo, el auditor también debe tener evidencia mediante pruebas y procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de pruebas hacen ellos? Pruebas de control y pruebas sustantivas. Las pruebas de control se realizan con el objeto de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno y la contabilidad y toda la información de la empresa. Entonces, lo que hacen es hacer, en esta parte de la auditoría que ya es la ejecución, que es donde uno ya está aplicando las evidencias, está generando las papeles de trabajo para poder tener las evidencias, yo realizo pruebas de control. Esas pruebas es para poder mostrar o poder determinar la confiabilidad de la información. También puedo hacer pruebas sustantivas. ¿Qué son pruebas sustantivas? Dice que consiste en examinar las transacciones y la información productiva por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría con el objeto de validar las afirmaciones y detectar las distorsiones materiales contenidas en los estados financieros. Entonces, las pruebas sustantivas van más al detalle, ¿sí? En mi prueba de control, yo genero un control para mirar si las empresas en su recepción de factura están verificando que cumpla con todos los requisitos legales, ¿sí? Digamos que eso es una prueba de control, es algo general. La prueba sustantiva ya va más al detalle.
toca ir a verificar si la empresa realmente está pagando los impuestos. ¿Sí me van a entender, chicos? Entonces ya voy más al detalle a verificar un proceso o un procedimiento para ver si se está haciendo bien. Entonces, un auditor, cuando está en esta parte de la auditoría, que ya es la ejecución, debe realizar este tipo de pruebas. Ustedes recuerdan cuáles son las fases de la auditoría, ¿cierto? Que las vimos al principio. ¿Quién recuerda cuáles son las fases de la auditoría? Chicos. No, se me ha tocado hablar a los estudiantes de todo lo que hemos visto en la clase porque no le aprenden nada, ¿oye? Ya, yo le al Pues es principio- la planeación, ¿no? Sí, ¿cuál más? Acá tengo alguna parte que estén resumidas. La ejecución, Sí, el ¿cuál? informe, ¿no? Sí, la planeación, la La ejecución. evaluación, ¿Cuál? la evaluación, ¿no? Se evalúa, La evalúan. planeación, la ejecución, Control. la evaluación y el informe, ¿no? Puede ser hasta Ok. planeación, la ejecución, Informe. evaluación y el informe. Entonces, en la planeación es donde yo hago el memorando de planeación, ¿recuerdan? Y presento la carta de presentación, que fue la clase pasada. Ya en la ejecución, yo ya aplico los papeles de trabajo para tener una evidencia de auditoría. Y con esos papeles de trabajo y esa evidencia de auditoría, es que yo ya realizo el informe de auditoría. La última NIA, que es la 700, habla del informe de auditoría. Entonces lo deben aprender, chicos, apúntenlo para que se lo aprendan, porque... Bueno, entonces, volviendo a este tema, en esa ejecución del trabajo, el auditor debe aplicar estas pruebas que sean de control de sustantivas para poder tener una evidencia de auditoría, ¿sí? Como decía, las pruebas sustantivas, el auditor debe digamos que basarse o tener en cuenta unas técnicas de auditoría para poder realizar esas pruebas. Entonces, ¿qué son técnicas de auditoría? Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un juicio profesional sobre un asunto. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que ser pruebas de auditoría, que pueden ser de control o sustantivos, pero para hacerlas deben aplicar unas técnicas de auditoría. Y eso va a permitir que su información sea más creíble. Si eso es legitimidad, que sea más creíble lo que él está presentando en su informe. Esas técnicas de auditoría, ¿cómo se hacen? Primero se hace mediante la inspección, la observación, la indagación, la confirmación y el cálculo. ¿Sí? Se las tienen que aprender. Primero que están tomando apuntes. O van a ver muchas veces el video para que las alcancen a copiar. Las técnicas de auditoría de la inspección. Comprende la inspección documental y el examen físico. ¿Qué quieren ustedes que... ¿Cómo se aplicaría esta técnica de auditoría? Se comprende la inspección documental y el examen físico. ¿Qué haría un auditor acá para aplicar esa técnica de auditoría? Verificar todos los documentos que tiene relacionado con la auditoría. Sí, dice que es documental, consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. Proporciona evidencia de auditoría y la confiabilidad de su naturaleza y sus suertes de la operación. Entonces, en esta inspección que hace la empresa, va y verifica toda la información del área que está auditando. O sea, una auditoría financiera. ¿Qué más tipos de auditoría hay? Financiera, ¿cuáles las otras? Yo creo que también se les olvidó eso, por De Dios. sistemas.
de Forense, sistemas, integral, forense, integral, ¿cuál más? Externa, interna. contable. Ah, contable ya está. Contable, ¿cuál más? Gestional. La interna, interna y externa. chico, interna y externa es un tipo de auditoría. No. Ah, No, ¿eso es No. qué? No. son las clases. Las clases. O la forma de auditar, ¿sí? Forma. Esas las clases o forma de auditar. Entonces no es un tipo de auditoría. ¿Qué más tipo de auditoría hay? De cumplimiento. De cumplimiento, de financiera, administrativa, ajá, Operacional. operacional. Esto que se La aplica muy integral. bien. Sí. De sistemas. Sí, para el último corte, chicos, ustedes van a hacer una auditoría integral a una empresa que deben escoger, la pueden ir pensando. Y tienen que acordarse cuáles son las 4 auditorías que se hacen dentro de una auditoría integral, que son las que ustedes van a aplicar a esa empresa. Auditoría financiera. Auditoría de gestión. De gestión. ¿Cuál más? Creo que la administrativa me parece. Bueno, ahí se las dejo para que las vayan aprendiendo. Bueno, lo otro es el examen físico. Entonces, esta técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de los activos tangibles para obtener evidencia en la auditoría con respecto a su inclusión en el activo. Las auditorías por lo general van muy enfocadas a la parte contable, pero en esta parte de examen físico es ir a verificar ya a la empresa directamente algo que yo quiera auditar, ¿sí? A cualquier proceso. Entonces estoy auditando procesos de talento humano. Si ellos se mandan toda la política o todas las funciones de cada funcionario, de cada empleado, pero como no siento que sea una prueba suficiente, voy a la empresa y miro que realmente así se haga el proceso, ¿sí? Eso sería hacer una inspección física. La otra, la observación, consiste en presenciar un proceso o procedimiento que están siendo realizados por otros. Por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control. Entonces, cuando yo hago esta inspección, que sea documental o examen físico, yo lo hago también a través de la observación, que ya la observación es lo que yo les decía a ustedes, ir a ver a la empresa lo que es el proceso que yo estoy auditando. Ahí colocan el ejemplo de un conteo físico, es decir, a verificar que la empresa sí esté haciendo realmente ese conteo físico. Lo otro es la indagación mediante la entrevista. Como el nombre lo dice, es entrevistar. Uno puede, dice, consiste en buscar la información adecuada dentro o fuera de la organización. Estas pueden hacerse, esta indagación se puede hacer en forma escrita o oral, pero debe documentar. Entonces yo puedo ir a la empresa que estoy auditando y hacer entrevistas a alguno de los empleados, ¿sí? Y ya mediante eso hago una indagación. Otra, la confirmación, es corroborar la información obtenida en los registros contables o en lo que yo estoy auditando. Por ejemplo, yo puedo corroborar toda esta información circularizando proveedores, clientes, empresas, ¿sí? Dependiendo de lo que se audita, en este caso es contable. Y lo otro es el cálculo. En el cálculo que yo hago es pruebas, ya en la parte contable se aplica mucho el cálculo, no en todas las auditorías, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un cálculo para mirar que lo que estoy verificando sea correcto. Estas son las técnicas que yo debo usar en cualquier tipo de auditoría. Las puedo aplicar todas si mi auditoría lo requiere. Una auditoría financiera requiere un cálculo, pero una auditoría de gestión no. Entonces no aplicaría la auditoría del cálculo, pero sí puedo aplicar la confirmación, la entrevista, la inspección, la observación, ¿sí? Entonces al momento de yo hacer una auditoría, para poder realizar estas pruebas, yo aplico estas técnicas y aplico las que yo requiera para mi auditoría. También está la de procedimientos analíticos y la comprobación, dentro de las mismas técnicas. Entonces, los procedimientos analíticos consisten en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez o la posición financiera de una empresa. Lo que es el cálculo y los procedimientos analíticos se aplican a un tipo de auditoría que vaya relacionado con números. Por ejemplo, aplicaría solo para la financiera, la contable, la tributaria. La otra técnica es la comprobación. Dice que
El auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los asuntos donde es mayor la posibilidad del error o información equivocada, mediante la comparación de estas áreas. Pero chicos, un momentico, yo respondo. Sin duda la evidencia se constituye en la garantía de lo actuado, por lo que se deberá recoger como papel del trabajo de auditoría como justificación y soporte del trabajo afectado. Entonces, el auditor al hacer todas estas pruebas, ¿cierto? Y aplicar todas esas técnicas, debe dejarlo soportado en físico. Y es por eso que en la evidencia de auditoría uno debe manejar papeles de trabajo. El papel de trabajo es la evidencia de que yo audité, de que yo realicé pruebas, ¿sí? De que yo realmente revisé lo que tenía la empresa. Qué pena con ustedes, como tengo dos trabajos. Bueno, chicos, esto era lo que le quería como socializar en cuanto a la norma de la evidencia de auditoría. Y preguntas, inquietudes. Profe, ¿puede volverla una diapositiva, por favor? ¿Esta? Eso ahí. Sí, por favor, es que estoy copiando. Profe, yo tengo una pregunta sobre el parcial. ¿Es el próximo viernes o el 15? Es antes de salir a Semana Santa, porque las evaluaciones comienzan el 2. Ya miro el calendario. O sea que Ok. sería el próximo viernes, sí. Ah, ok. Profe, ¿usted no puede facilitar todas esas diapositivas? Les voy a facilitar las de las clases que hemos visto. Pues las de esta clase. Igual si usted ve los videos, chicos, usted se puede dar cuenta de eso, pero yo las voy a colocar en la plataforma. ¿Listo? Esta diapositiva que tengo acá. Profe, ¿cuáles videos? Qué pena, ando perdido. En la plataforma, yo en la plataforma todos les estoy colocando los. Usted entra al Cubides, si usted entra al Cubides, voy a crearles, yo no sé si los creé a ustedes, una lección que se llama clases virtuales. Bueno, no se las he creado, pero yo les compartí hace 7 días la clase del 20 de marzo, en el muro. Comparto el link con la clase de hoy, 20 de marzo. Si usted copia esa página, usted ahí ve la clase pasada. Quedan grabadas. Profe, ¿y el parcial va a ser de las 3 niñas que hemos visto este corte? Exacto, sí. Es Es la 500, la 700 y ¿cuál más? ¿Cuál más, chicos? ¿Cuál es la otra? Es la 300 y la 500. Ah, y la 700. La de 700 que les queda hoy para que las lea. Solo esas tres. Sí. La 300, la 500 y la 700. Sí. solamente leerle las 700 o hacer mapa conceptual. Mapa conceptual. Todas las como mapa conceptual. Profe, ¿Para cuándo hay plazo para subir la profesanía a las 700? Yo se los dejo hasta el viernes. No sé, profe, ¿y esas diapositivas de usted no me las regala desde la NIA 300? Yo no las tengo desde la NIA 300. Le voy a mandar lo que tengo acá para que les estudie, porque la NIA 300 lo hice, creo que lo hicimos fue con una página, la clase pasada. Vea el video y verá que ahí va a ver la información que se habló de la NIA 300. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, la clase ya la dejamos hasta acá. Vamos a hacer de 40 minutos. Ya les queda el espacio que les queda es para que hagan el mapa conceptual de la hora Ok. que les queda. ¿Listo? Ok. Bueno, Listo, vale. Gracias, chao, que estén profe. bien. Hasta luego. Ah, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Eider, ¿Sí? ¿el profesor va a dictar clase ahorita? Sí. ¿De Me proyecto? imagino. Bueno, nos vemos a las 9. Hágale.